¿Le cuesta trabajo distinguir lo que está bien de lo que está mal, sobre todo sobre algunos asuntos que se denominan polémicos? ¿O es usted padre o madre y se ha quedado sin palabras cuando alguno de sus hijos le hace una pregunta de opinión? O tal vez eres una persona joven y la verdad, a veces prefieres mejor guardar silencio que dar tu opinión, sobre todo cuando se trata de asuntos que pueden herir la susceptibilidad de alguien. Es lógico que bajo esas circunstancias puede costar trabajo dar una respuesta. La razón, hoy en día a la gente le cuesta trabajo entre distinguir lo correcto de lo incorrecto. Algunas de las cosas que antes se consideraban malas, hoy se consideran buenas o hasta comunes. Y algunas cosas que se consideraban realmente correctas, ahora se critican o hasta se llegan a ridiculizar. La realidad es que constantemente es como si estuviéramos en un supermercado donde se hubieran cambiado los rótulos, de manera que la sección de fruta tiene carne, la de dulce tiene zanahorias y el que está comprando definitivamente no sabe qué es lo que está comprando. Esta escena en la que vivimos nos crea muchísima confusión, de manera que se nos puede hacer difícil distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Por si esto fuera poco, casi muchas personas llegan a tener opiniones muy fuertes sobre diversos asuntos o pueden llegar a tener puntos de vista muy tajantes o muy conflictivos. La realidad es que en las escuelas, en el trabajo, en los medios de comunicación, en las redes sociales, constantemente se nos bombardea de ideas contradictorias. Por ejemplo, alguien puede decir, tienes que hacer lo correcto, haz lo que quieras. No, tienes que seguir las reglas, no hay reglas. O alguien puede decir, esta es la verdad, y otro, cada quien tiene su verdad. Todas estas circunstancias hacen difícil distinguir con claridad lo que está bien y lo que está mal. Incluso las opiniones en cuanto a lo que es correcto e incorrecto puede llegar a cambiar dependiendo de la época y del lugar. Este mundo se ha hecho muy confuso. Como vamos a decir que usted va manejando un vehículo, pero la carretera tiene mucha niebla. Las luces de los otros focos no le ayudan. Las líneas de la carretera que marcan la guía se ven borrosas o en tramos no se observan. Una situación así nos puede llevar en otra dirección o inclusive nos puede llevar a tener un accidente. Pues en este mundo confuso, donde la sociedad ejerce una influencia errónea, puede nublar nuestro juicio, ya que se promueven ideas confusas sobre lo moral, la familia o la vida misma. Y muchas personas terminan sin tener una guía clara. Una vez que hemos platicado esto, usted pregúntese, ¿en qué debo basar mis decisiones? Otra pregunta, ¿se trata simplemente de un asunto de opinión personal? ¿O se trata de lo que piense la mayoría? ¿Por qué importan las decisiones que tome en la vida? Y algo muy importante, ¿qué le puede ayudar a distinguir lo que está bien de lo que está mal? Las decisiones que usted tome son trascendentales y de mucha importancia. ¿Por qué? Porque si usted toma una decisión acertada, usted va a estar contento, va a estar feliz. Pero si usted toma una decisión errónea, va a pagar las consecuencias. Y la realidad es que puede tener todo menos felicidad. Entonces, ¿en qué debo basar mis opiniones? ¿En qué debo basar mis decisiones? ¿En qué debo de fijarme para que yo tome una decisión correcta? ¿En lo que yo considero correcto o en lo que la mayoría de las personas consideran correctas? Si usted toma su decisión únicamente en base a lo que usted considere,
o toma su decisión en base a lo que otros consideren correcto, se puede usted llevar una decepción. Proverbios capítulo 14, versículo 12 menciona: hay un camino que para el hombre parece recto, pero al final lleva a la muerte. La historia de la humanidad está llena de personas que creyeron que estaban haciendo lo correcto, inclusive hasta lucharon por eso. Pero tristemente después se dieron cuenta de que estaban completamente equivocados. Confiar en lo que uno sabe o confiar solamente en uno mismo no puede ser el proceder correcto. ¿O sí será el proceder correcto? Para ilustrarlo, Garrett comenta que cuando era joven decidió vivir, como él dijo, poniendo sus propias reglas. Sin embargo, con el tiempo descubrió que guiarse por lo que él consideraba correcto no le llevaba a nada bueno. Terminó yendo por un camino oscuro, lleno de inmoralidad, adicción a las drogas, borrachera y mucha violencia. Para ser sinceros y dejando a un lado el orgullo, ¿cuántas veces no nos hemos arrepentido de haber tomado una decisión a la que denominamos una decisión personal, una decisión exclusiva de nuestra jurisdicción? La realidad es que en ocasiones tenemos que pagar las consecuencias de basarnos solamente en nuestro criterio. Cuando tomamos la opinión de la familia, la opinión de amigos, la opinión de conocidos, la opinión de la comunidad donde nos movemos y hacemos lo que ellos dicen, nos ganamos su respeto. Pero dejarnos llevar por lo que otros piensan que es correcto, ¿es siempre la mejor opción? En su juventud, Priscila hacía lo mismo que sus amigos. Para ellos era normal tener relaciones inmorales con distintas personas. Pero se dio cuenta de que hacerlo en realidad le estaba haciendo infeliz. Admite: hacer lo que todo el mundo hace no me hizo sentir bien. Acabé tomando decisiones tontas y corriendo riesgos innecesarios. Desde luego que a la hora de tomar una decisión, nuestra opinión y la opinión de los demás es importante, tiene su lugar. Pero queremos animarle a que escuche un consejo sabio. Dirija su atención, por favor, al libro de Proverbios, capítulo número 3. Leamos juntos, ya sea en su ejemplar de la Biblia o en su dispositivo móvil. Proverbios, capítulo número 3. El versículo será el 32. Leamos un consejo sabio sobre qué debe de ser lo más importante a la hora de tomar decisiones. Ahí leemos. Proverbios 3:32. Porque Jehová detesta a las personas retorcidas, pero tiene una estrecha amistad con las que son rectas. Jehová espera que sus amigos se esfuercen por hacer las cosas que él considera buenas y eviten las cosas que él considera malas. Puede que algunos piensen que eso va a ser muy difícil, estar a la altura de lo que Dios pide, pero Él es muy compasivo, muy comprensivo, y la realidad le agrada ver el esfuerzo que hacemos porque llegue a ser nuestro amigo. De ahí que nos ha facilitado una guía confiable para lograrlo. La Biblia es una guía confiable para distinguir lo correcto de lo incorrecto. ¿Por qué lo decimos? Dirijamos nuestra atención a la segunda carta a Timoteo, capítulo número 3, y veamos por qué la Biblia es una guía confiable. Segunda carta a Timoteo, capítulo número 3, versículos 16 y 17. ¿Ya lo localizó? Dice así: toda la Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para censurar, para rectificar las cosas y para educar de acuerdo con lo que está bien, a fin de que el hombre de Dios esté perfectamente capacitado y completamente preparado para realizar todo tipo de buenas obras. Es interesante que la expresión inspirada por Dios
puede traducirse insuflada, soplada por Jehová, llenada por Jehová. Para ilustrarlo, traiga a su mente una flauta, sí, esa que usan algunos músicos. Tráigala a su mente. Imagínese usted esa flauta. La verdad es que es solamente un instrumento. Tal vez si usted, o en el caso mío yo, le soplo, solamente vamos a oír un chillido, nada de armonía. Pero ¿qué pasa si viene un músico experto y entonces le sopla y mueve los dedos de manera que sale una buena melodía? Eso pasó con la Biblia. Los hombres que escribieron fueron solamente un instrumento en la mano de Jehová. Cuando Jehová sopló en ella su Espíritu Santo, hizo que se colocaran las palabras correctas, las palabras adecuadas, las palabras llenas de Espíritu Santo que no solamente llenan de conocimiento, sino que son capaces de transformar vidas para que éstas estén en armonía con la voluntad y el propósito divino. Así que cuando leemos de la Biblia, no escuchamos la voz de los hombres comunes, sino la voz del gran músico Jehová, que usó su aliento para transmitir su mensaje. De forma entonces que al ser inspirada por Dios, la Biblia puede enseñar lo correcto, censurar lo incorrecto, rectificar errores y educar para que la persona actúe para el bien. Debido a que Jehová es el autor de la Biblia, en ella nos dice lo que piensa. Jehová nos transmitió sus pensamientos. Y hay otra razón por la que la Biblia todavía nos beneficia, porque no solo transmitió los pensamientos de Jehová, sino que tenemos que tener en cuenta que Jehová nos creó. Entonces Él sabe qué nos puede ayudar. Él sabe cómo podemos nosotros vivir vidas plenas en armonía con su voluntad y propósito y tomar decisiones aún en temas complejos. Y sobre todo, porque nos dio la orientación por amor, porque nos ama y desea que tomemos decisiones para que duremos largo tiempo sobre la tierra. Así que usted y yo podemos confiar en los principios y en las leyes de Jehová para tomar decisiones a lo largo de nuestra vida. ¿Qué puede hacer usted para beneficiarse de esas palabras inspiradas por Dios a la hora de tomar decisiones? Bueno, antes de tomar una decisión, pídale ayuda a Jehová en oración y trate de encontrar lo que Jehová piensa de ese asunto en la Biblia. El escritor de Proverbios, en Proverbios capítulo 2, versículos del 3 al 6, nos animó a buscarlo con esfuerzo, con empeño, como si este fuera un tesoro que tuviéramos que descubrir. Entonces, cuando usted tenga que presentarse ante una situación compleja, trate de ver la opinión de Jehová en el asunto. Ore e investigue a profundidad en la Biblia. Pero, ¿qué pasa si no hay un mandato específico? Si hay un mandato específico de algo, sígalo, no busque otra opción. Si Dios dice no esto, no lo haga, no se complique. Pero si no encuentra un principio o una ley, no encuentra una ley tan clara, entonces busque un principio, una verdad fundamental puesta por Dios para que lo guíe. Isaías en el capítulo 48, versículo 17 expresa que Jehová nos guiará por el camino en que debemos andar. Y en muchas ocasiones lo hace mediante relatos que están en su palabra. Usted los lee y trate de buscar cómo ese principio le puede ayudar a tomar una decisión que le agrade a Jehová. Se sorprendería de saber todos los aspectos que Jehová pone en su palabra y que nos pueden guiar. Por ejemplo, veamos lo que Dios piensa sobre dos asuntos morales polémicos y cómo nos da la respuesta. El primero de ellos, ¿está mal poner fin a la vida de un bebé no nacido? ¿La escuchó? ¿Está mal poner fin a la vida de un bebé no nacido? ¿Qué dice Jehová en su palabra? ¿Cómo ve Dios la vida? Dejemos que nos conteste. Dirija su atención al Salmo 139. Vamos a leerlo juntos. Salmo 139.
¿Cómo ve Dios la vida? En el Salmo 139, una vez que lo haya localizado, dirija usted su atención a los versículos 15 y 16. Para Dios, la vida es sagrada y empieza en el momento de la concepción. Salmo 139, 15 dice: Mis huesos no estuvieron escondidos de ti cuando fui hecho en secreto, cuando fui tejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos me vieron hasta cuando yo era un embrión. Todas sus partes estaban escritas en tu libro, incluso los días en que se formarían, antes de que existiera cualquiera de ellas. Qué forma tan hermosa y poética de David para transmitir el interés que Jehová tiene en alguien que no ha nacido. Las expresiones: mis huesos no estuvieron escondidos de ti cuando fui hecho en secreto. Probablemente los progenitores ni siquiera se habían dado cuenta del embarazo. ¿Y qué dice el versículo 16? Todas sus partes estaban escritas en un libro, como si se tratara un registro de ADN, incluso los días en que se formarían. En tal día le saldrá una mano, una oreja, bueno, en el caso mío una orejota, pero cada parte estuvo marcada. Si yo le preguntara, de acuerdo con el Salmo 139, 15 y 16, si yo le preguntara, no olvide que la Biblia contiene los pensamientos de Jehová. Si yo le preguntara, para Jehová, ¿cuándo empieza la vida de una persona? ¿Cuándo nace o cuando la madre queda embarazada? ¿Cuál sería su respuesta? Es obvia. Pero surge otra pregunta. ¿Qué pasa si alguien, sin querer, acaba con la vida de un bebé aún no nacido? Veamos la respuesta. ¿Qué dice Jehová? ¿Cómo ve Jehová la importancia de proteger la vida de alguien que no ha nacido? Dirija su atención ahora al libro de Éxodo, al capítulo número 21. Vamos a leerlo juntos. Éxodo capítulo 21, los versículos 22 y 23. ¿Cómo ve Jehová a alguien que sin querer acabara con la vida de un bebé que aún no ha nacido? Éxodo capítulo 21, versículos 22 y 23 dice así: Si unos hombres que están peleando lastiman a una mujer embarazada y ella da a luz antes de tiempo, pero nadie muere, el culpable debe pagar lo que el esposo de la mujer le exija por los daños causados. Tiene que pagar de acuerdo con lo que decidan los jueces. Pero si alguien muere, tiene que dar vida por vida. ¿Cómo veía Jehová a alguien que acabara sin querer con la vida de un bebé? ¿Cómo se sentiría si alguien acabara a propósito con la vida de ese no nacido? Las leyes que Jehová dio al antiguo Israel protegía tanto a la mamá como al bebé. Pero alguien pudiera objetar: ¿está mal abortar si la vida de una madre está en peligro? En vista de lo que acabamos de leer en la Biblia sobre la vida de un bebé no nacido, el aborto no está justificado, aunque exista una posibilidad de riesgo para la mamá o para el bebé. Éxodo 21, 23, en la parte final, es interesante que Jehová dice, sea una vida. La vida de la mamá o la vida del bebé era de sumo aprecio por Jehová. ¿Cree usted que la Biblia nos puede orientar en temas polémicos? ¿Qué piensa Dios? Otro tema. ¿Qué piensa Dios sobre las relaciones sexuales? El sexo es un regalo de Jehová. En diferentes partes de las Escrituras lo ha transmitido. Por ejemplo, Proverbios capítulo 5, versículo 18 y 19 usa la expresión, goza con la esposa de tu juventud. Pero Jehová también dice con claridad que solamente deben tener relaciones un hombre y una mujer que están casados, por lo que Dios prohíbe el adulterio y la homosexualidad. Veamos en la Biblia su opinión. Diríjase, por favor, a la primera carta a los Corintios, capítulo número 6.
Primera carta a los Corintios, en lo que es el capítulo número 6, los versículos 9 y 10. ¿Ya lo localizó usted? Dice así: ¿O es que no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen. Las personas que son sexualmente inmorales, los idólatras, los adúlteros, los hombres que se someten a actos homosexuales, los hombres que practican la homosexualidad, los ladrones, los codiciosos, los borrachos, los injuriadores y los extorsionadores no heredarán el reino de Dios. Es clara la palabra de Jehová. Pero, ¿qué debería hacer alguien que se sienta tentado a tener relaciones sexuales con una persona que no es su esposo o no es su esposa? ¿Qué debería hacer alguien que se siente atraído hacia una persona del mismo sexo? ¿Qué principios bíblicos le resultarán guiadores? En la carta a los Romanos, en el capítulo 7, el versículo 21, el apóstol Pablo escribió: cuando deseo hacer lo que es correcto, lo que es malo está conmigo. El apóstol Pablo reconoció que puede existir una lucha para una persona, una lucha, no una guerra perdida. Entonces, ¿qué se puede hacer? Escuchar principios bíblicos. ¿Ha leído usted el principio de primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 33? Sí. Las malas compañías echan a perder las buenas costumbres. Ese es un principio guiador. Si una persona tiene un deseo inadecuado, no se junte con quien lo promueva. Claro que se requiere que uno reconozca la situación, pero el principio es muy guiador. Si una persona está teniendo una presión en el trabajo, presión en la escuela, presión en la comunidad, tal vez de alguien del sexo opuesto, no se coloque en una situación donde se fomente la comunicación con alguien que precisamente quiere llevarlo a cometer un mal. También es fundamental meditar. ¿Qué quiere decir? Hacernos preguntas. Por ejemplo, ¿por qué creo que es bueno para mí obedecer las normas morales de Dios? ¿Qué consecuencias puede haber si paso por alto los mandatos bíblicos? ¿Qué consecuencias puede tener si caigo en el adulterio o en la homosexualidad? El que uno medite contribuye. Pero hay otros principios que nos ayudan. Leamos uno. Santiago, capítulo número 1. Santiago, capítulo número 1, versículo 14. Recuerde que estamos platicando cómo la Biblia nos puede guiar a tomar decisiones sabias en medio de un mundo confuso. Y que cuando es un principio claro hay que obedecerlo. Pero eso no evita el que se llegue a tener alguna preocupación al respecto. Los principios nos ayudan. Santiago capítulo 1, versículo 14 dice lo siguiente: más bien, cada uno es probado al ser atraído y seducido por su propio deseo. Identifique sus puntos débiles y aléjese de ellos. La prueba puede ser pequeñita, como por ejemplo una carnada para un pez. El pez es grande, pero la carnada es pequeña. Un mensaje de texto a deshoras, un acercamiento excesivo, unas palabras románticas. La realidad es que debemos de identificar los puntos débiles y alejarse. Otro principio, Romanos 12:21. No te dejes vencer por el mal. Usted tiene el control de la situación. No se deje vencer por el mal. El apóstol Pablo admitió que tenía malas inclinaciones, pero tomó el control. De hecho, en alguna ocasión escribió que aporreaba su cuerpo, lo golpeaba bajo el ojo, no lo haga, lo golpeaba para el ojo y que lo conducía como esclavo. Así que, en realidad, transmite el que uno debe de tomar la decisión. ¿Eso quiere decir que las emociones o los sentimientos se le van a quitar? La realidad es que puede que no. Por ejemplo, alguien que tiene atracción hacia otra persona del mismo sexo puede ser una situación compleja, pero no es imposible, ni está condenado a caer en una práctica que Dios desaprueba.
¿Qué cosas nos puede ayudar independientemente de la tentación? Un principio más. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Leamos juntos, por favor. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Dice así, ¿ya lo tiene? Dice, así pues les digo esto, sigan andando de acuerdo con el Espíritu, y así no harán realidad ningún deseo de la carne. ¡Qué palabras tan animadoras! Si usted y yo nos mantenemos fuertes en sentido espiritual, leyendo con regularidad la Biblia, meditando en ella y orando con frecuencia a Jehová, ¿qué cree? Podremos resistir las tentaciones y hacerle frente de manera que terminemos apoyando las normas morales de Jehová. Y esa es la invitación. Apoye las normas morales de Dios. En la actualidad, los temas a menudo se convierten en asuntos políticos. Si es bueno esto, si es malo aquello. Dios no quiere ni necesita que hagamos campaña a favor de leyes humanas sobre asuntos morales. Las personas que respetan la forma de pensar de Dios se mantienen completamente neutrales, inclusive en estos asuntos y en asuntos políticos. Tal como nuestro Señor Jesucristo cuando estaba ante Poncio Pilato, aunque Poncio Pilato, ese gobernador, lo quiso presionar a que tomara partido, Jesús fue claro, mi reino no es parte de este mundo. Eso no quiere decir que debemos de tratar más a quienes no están con las normas divinas. Dios quiere que seamos amables y que tratemos con respeto a todas personas, incluso a aquellas que no aceptan las normas de Dios. La Biblia nos anima a responder inclusive con palabras agradables y a buscar la paz con todos. Pero usted, con sus decisiones, demuestre que apoya las normas de Jehová. Y para ello, ¿qué necesita hacer? Leamos el Salmo 9:10. ¿Qué necesita usted hacer para apoyar con claridad las normas de Jehová? Leamos por favor el Salmo 9:10. Dice así, el Salmo 9:10. Los que conocen tu nombre confiarán en ti. Tú nunca abandonarás a los que te buscan, oh Jehová. ¿Qué tenemos que hacer? Conocer el nombre de Jehová. Pero conocerlo no significa solo la pronunciación o el conjunto de palabras que forman el nombre divino. Es conocer la clase de Dios que es, sus cualidades, su personalidad, lo que le agrada y esforzarnos por hacer su voluntad. Si usted es una persona que asiste por primera vez o no está estudiando la Biblia con los testigos de Jehová, lo invitamos a que lo haga. Puede pedirle un curso de la Biblia a un testigo de Jehová o a quien le invitó, o visitar nuestro sitio oficial www.jw.org sobre nosotros y solicitar una visita. Pero ¿qué hay si usted es una persona que ha tomado en serio los principios divinos desde hace algún tiempo? No desista, sobre todo porque tenemos muchísimas ayudas para sumergirnos en la profundidad de las verdades y principios divinos. No solo las publicaciones digitales o impresas, sino inclusive, por ejemplo, el sitio oficial, la app oficial, lo que es la JW Library, sea como un árbol que necesita hundir más sus raíces para que cuando vengan los tiempos turbulentos se mantenga firme. Además, ¿por qué no observa el buen resultado de los principios bíblicos en otros? Observe cómo otros cristianos han aplicado en su vida los principios y han sido muy, muy felices. Hoy en día hay mucha confusión entre lo que está bien y lo que está mal. Y las decisiones que usted tome repercutirán en su vida misma. Si toma buenas decisiones, va a llevar una vida feliz y placentera. Pero si toma decisiones erróneas, quiero comentarle que va usted a sufrir. Felizmente, nuestro amoroso Creador nos ha dejado su palabra con leyes y principios claros que nos pueden guiar para que actuemos de la forma que le agrada a Jehová. Resuélvase a apoyar las normas morales de Dios. Si lo hace, va a tener años de paz y de verdadera felicidad.
pero sobre todo sus decisiones le pueden llevar a vivir y a disfrutar de la vida ahora y para siempre. No cabe duda que los que servimos a Jehová somos privilegiados porque tenemos la verdad. Y eso nos permite entonces adorar a Jehová de la manera correcta. Pero ahora, ¿sabe usted qué es lo que implica tener la verdad? Bueno, esto abarca mucho más que solo tener conocimiento. Sí, mire, adorar con verdad implica vivir la verdad. Permitir que la Biblia afecte nuestra vida en todo aspecto de la vida, en todo vivir diario. La Biblia debe afectar nuestras decisiones. Pero principalmente cuando en la vida nos enfrentamos a dificultades, a problemas, es ahí donde podemos demostrar que realmente adoramos a Dios con verdad cuando permitimos que la Biblia nos guíe al tomar decisiones y solucionar los problemas. Por eso entonces, en esta serie de discurso vamos a ver 3 aspectos en los que podemos demostrar que realmente adoramos a Jehová con verdad. Aspectos importantes como la familia, en este mundo dividido y cuando tengamos problemas económicos. ¿Les parece si hablamos del primer aspecto, la familia? Mire, el matrimonio es uno de los regalos más especiales que Jehová ha dado al ser humano. Y como originador del matrimonio, Jehová espera que los matrimonios permanezcan unidos por toda la vida. Ese es el propósito de Jehová para los matrimonios. Ahora bien, estamos muy felices de poder ver que dentro de este auditorio hay muchos matrimonios que han hecho todo lo posible por mantenerse unidos a su cónyuge. Y por eso, hermanos, a todos ustedes queremos felicitarlos, porque la gran mayoría está siguiendo el objetivo de Jehová de mantenerse unido con su matrimonio, con su cónyuge. Felicidades a todos ustedes por esto, hermanos. Pero mire, también debemos de tener en mente y debemos estar conscientes de que en cualquier momento de la vida, los matrimonios van a tener problemas. De hecho, la Biblia lo dice así. La Biblia dice que los matrimonios se enfrentarán a dificultades. ¿Qué significa esto? Que tarde o temprano su matrimonio se va a poner a prueba. Y esto es así porque un matrimonio está compuesto por 2 personas imperfectas. 2 personas que vienen de culturas y antecedentes muy distintos. Y por eso entonces buscar la compatibilidad entre 2 personas con estas características no es nada fácil. Sin embargo, a pesar de los desafíos, muchos matrimonios han salido adelante. Pero también es cierto que muchos matrimonios cristianos que se han enfrentado a problemas han terminado en divorcio, porque no han podido superar los problemas de la vida. Por eso entonces aquí surge la pregunta: ¿cuál es la clave para que un matrimonio pueda tener éxito y pueda superar los problemas que vienen en el matrimonio? Bueno, la Biblia tiene la respuesta a esta pregunta. Mire, abra la Biblia, por favor, ahí en Proverbios, en el capítulo 24, en el versículo número 3. Proverbios 24:3. La Biblia dice aquí: con sabiduría se edifica una casa, y con discernimiento se hace firme. Allí en la palabra casa hay un asterisco que nos lleva a una nota que dice que también se puede leer como familia. Así que entonces diría: con sabiduría se edifica la familia. Si usted quiere que su matrimonio, que su familia pueda salir adelante victorioso ante tantos problemas, entonces busque la sabiduría a la que se hace referencia en este proverbio. Ahora, ¿a qué clase de sabiduría se refería el proverbista? Bueno, por supuesto que no se refería a la sabiduría humana, la sabiduría que es imperfecta y que es egoísta. Por supuesto que no hablaba de ese tipo de supuesta sabiduría. Más bien, el proverbista estaba hablando de la sabiduría que viene de Jehová y que encontramos aquí en su palabra, la Biblia. Mire, cuando un matrimonio toma en cuenta lo que dice la Biblia
y de verdad lo aplica en su diario vivir, entonces ese matrimonio tendrá éxito. Sí, va a poder superar cualquier problema, cualquier dificultad que se presente en el círculo familiar. Pero es necesario poner en práctica de verdad los consejos que están aquí en la palabra de Jehová. Vemos un ejemplo de cómo la Biblia nos puede ayudar a los matrimonios. ¿Le parece? Mire, vamos a ir otra vez a la Biblia, pero ahora vamos a leer Efesios en el capítulo 5, en el versículo 33. Efesios 5:33. Leamos allí. Sin embargo, cada uno de ustedes debe amar a su esposa tal como se ama a sí mismo. A su vez, la esposa debe tenerle profundo respeto a su esposo. ¿Cuál es la enseñanza de este principio bíblico? ¿Qué se destaca en esta parte de la Biblia? El respeto. Los cónyuges se deben tener respeto. Cuando hay respeto en el vínculo familiar, entonces el matrimonio tiene más posibilidades de tener éxito. Sí, mira, se dice que el respeto es como el oxígeno en una fogata. Si en una fogata el oxígeno hace falta, ¿qué va a pasar? Se va a extinguir rápidamente esa fogata. Pues eso es lo mismo que va a pasar si en el matrimonio no hay respeto. Cuando el respeto falta en el vínculo familiar, entonces el amor de los cónyuges se va a terminar rápidamente y como resultado va a haber problemas. Lo contrario también es cierto. Si hay respeto en el vínculo matrimonial, entonces el amor se mantendrá vivo y el matrimonio podrá salir adelante ante los problemas. Pero recuerde una cosa, mire, lo que cuenta no es si usted cree que está siendo respetuoso con su cónyuge. Lo que realmente importa es qué piensa su cónyuge al respecto. Es decir, ¿se siente de verdad respetado su cónyuge o respetada su cónyuge? Es lo que realmente cuenta. Por eso, aquí valdría la pena, ¿verdad?, pensar, ¿qué estará diciendo en su mente mi cónyuge en este momento? ¿Qué pensará de mí? ¿Realmente le muestro respeto? Y mire, en esta parte de la Biblia podemos hacer referencia nuevamente a la Biblia y vamos a ver lo que dice Proverbios capítulo 12, ahora en el versículo número 18. ¿Por qué queremos ir a esta parte de la Biblia? Porque hay diferentes maneras de mostrar respeto en el vínculo matrimonial. Pero una de las principales causas que pueden atentar contra la paz en el vínculo matrimonial, ¿sabe qué es? La mala comunicación que hay entre los cónyuges. ¿Cuántos problemas genera un habla inapropiada dentro del vínculo matrimonial? Por eso, vea cómo lo compara la Biblia. Vamos a Proverbios capítulo 12 y vamos a ver allí en el versículo número 18. Proverbios 12, 18. La Biblia dice aquí: las palabras dichas sin pensar son como los golpes de una espada, pero la lengua de los sabios cura las heridas. ¿Nota a qué se compara esa habla incorrecta en el vínculo matrimonial? ¿Se imagina usted al matrimonio tratando de solucionar sus problemas a espadazos? ¿Cuántos problemas habría ahí, no? ¿Y cuánto problema resultaría de ese tipo de situación? Pues mire, eso es lo que pasa exactamente cuando no se usa el habla correcta para resolver los problemas en el matrimonio. Cuando el esposo y la esposa se dicen cosas crueles, cuando usan habla obscena, gritería, o utilizan expresiones que denigran a su cónyuge, todo ese tipo de habla causa heridas emocionales muy difíciles de superar. Y son tan críticas estas expresiones que se dicen, que incluso pueden llevar al divorcio o la separación de ese matrimonio. Por eso a Jehová le importa mucho la manera en que usted le habla a su cónyuge, ya sea en público o en privado. Jehová está al tanto y Jehová está interesado en cómo se dirige usted a su cónyuge en los momentos difíciles de la vida. Ahora, si le preguntamos ¿cuál diría usted que es la causa por la cual a veces los cónyuges recurren a ese tipo de habla? ¿Qué diría?
Bueno, no tenemos que inventar nada al respecto, porque ahí el proverbio que acabamos de leer, el 12:18, dice cuál es la razón. Mire, otra vez, leamos allí, 12:18 que acabamos de leer de Proverbios, dice en parte, las palabras dichas, ¿cómo? Sin pensar. Ese es el problema. Eso es lo que en muchas ocasiones inicia las dificultades en el vínculo matrimonial. Hay problemas en el matrimonio y entonces se tratan de solucionar de diferentes maneras, pero menos de la manera correcta. Se quieren solucionar con gritos, hiriendo sentimientos, y todo eso va a afectar la paz de la familia, la paz del matrimonio. Por eso, que en su matrimonio siempre se esfuercen ambos por escuchar con atención. Piense muy bien antes de decirle algo a su cónyuge, porque recuerde, una vez que lo diga, ya no habrá marcha atrás. Lo dijo y tendrá el efecto que lleven esas palabras. Más bien, cuando tenga que arreglar un asunto, espere a que se le pase el enojo. Deje que pasen las horas, o tal vez los días, y después trate de arreglar el asunto. Pero si a pesar de que usted se esfuerza para poder aplicar estos principios, aún se le llega a salir algo y lastima los sentimientos de su cónyuge, entonces aplique otro principio. Ese está registrado en Colosenses, en el capítulo número 3, en el versículo número 13. Colosenses capítulo 3, versículo 13. La Biblia dice aquí, porque los hombres, es Colosenses, perdone, capítulo 3, versículo 13 dice, sigan soportándose unos a otros y perdonándose con generosidad, incluso si alguno tiene una razón para quejarse de otro. Jehová los perdonó con generosidad a ustedes, así que hagan ustedes igual. Si surgen problemas en la vida, entonces aplique este principio. Perdónese. Si usted es el que ofendió, busque el perdón de su cónyuge, pero busque el perdón lo más pronto posible y no dude en pedir disculpas. Y si usted fue el ofendido, entonces perdone como lo hace Jehová, sin guardar resentimiento ni echar en cara los errores del pasado. Y siempre tenga en mente este asunto. Hoy quizás le toque a usted perdonar a su cónyuge, pero mañana o pasado quizás usted va a requerir que su cónyuge le perdone. Por eso, ¿verdad que vale la pena siempre perdonar? No hay duda, hermanos. Hablar con cariño, felicitar y usar palabras agradables fomenta la paz en la familia. Por eso, ¿qué le parece si a continuación vemos cómo podemos en el vínculo matrimonial poner en práctica algunos de los principios que hemos visto en esta ocasión? Veamos una escenificación entonces en la que un esposo tiene la oportunidad de mostrarle amor y respeto a su esposa. Observe. Ay, estoy agotado. Vaya día. Y en una hora tengo la reunión de ancianos. Cielo, la cena casi está lista. ¿Casi? ¿En serio? ¿Qué opina de la reacción del esposo? ¿Está teniendo discernimiento el esposo? Parece que él solo está concentrado en sus asuntos y acaba de hacer que la situación en su matrimonio esté un poco tensa. Veamos cómo puede demostrar que realmente ama y respeta a su esposa. Observe. Ay, estoy agotado. Vaya día. Y en una hora tengo la reunión de ancianos. Cielo, la cena casi está lista. Hola, deseaba llegar a casa para estar contigo. ¿Te puedo ayudar en algo? Bueno, ¿traes un par de platos? Claro. Gracias. Ah, llamó tu mamá. Estuve hablando un buen rato con ella, por eso es que la cena aún no está lista. ¿Ah, sí? ¿Y cómo está? Pues sigue muy triste. Sabes que no le ha sido fácil desde que tu papá murió. Te agradezco muchísimo por el tiempo que le dedicas a escucharla. Y muchas gracias por todo lo que haces. Te quiero mucho. Mucho mejor, ¿verdad? No cabe duda. Las palabras amables contribuyen a que haya paz en la familia.
Ahora veamos una escenificación en la que la esposa tiene la oportunidad de demostrar que respeta a su esposo. Observe. Hola Lisa, algunas hermanas nos vamos a juntar el jueves por la tarde para relajarnos y conversar un rato. ¿Puedes? Nos encantaría que fueras. ¿Llevas el postre? Llevamos un buen tiempo sin hacer algo así. Me encantaría. Pero, ¿sabes? El jueves tenemos la adoración en familia. Ay, es que siempre surge algo, pero mira, yo lo que hago es decirle a mi esposo que tengo planes y él la cancela. Digo, la pospone para otro día. ¿Sabes? Tienes razón. La adoración en familia la podemos llevar en cualquier otro momento. Cuenta conmigo. Vamos a detener esta escenificación. ¿Escuchó usted lo que dijo Lisa? ¿Cómo podría Lisa apoyar a su esposo para que éste pueda cumplir con su responsabilidad de ayudar a la familia en sentido espiritual? Veamos nuevamente. Te agradezco muchísimo tu invitación, pero nos estamos esforzando por llevar la adoración en familia todas las semanas. Pero espero reunirme con ustedes la próxima vez. ¿Qué le pareció ahora la respuesta de Lisa? No cabe duda que su esposo se sentirá muy contenta al ver el respeto que le muestra a él. Nunca olvide que el matrimonio se fortalece cuando la pareja se comunica con sinceridad y con cariño, y cuando habla de cosas espirituales, como en la adoración en familia. Si usted se casó siendo un testigo de Jehová, muy probablemente en su discurso le hablaron de la triple cuerda: usted, su cónyuge y Jehová. ¿Lo recuerda? Pues mire, independientemente del tiempo que lleve casado, proteja esa triple cuerda. No la exponga al habla corrosiva que va destruyendo lentamente la relación con su cónyuge. Que las palabras en su matrimonio jamás sean como espadas que lastiman, que hieren y cortan el respeto y la comunicación en el matrimonio. Y nunca permita que nada ni nadie interfiera con su rutina espiritual. Esfuércese por adorar a Dios con verdad y ser el tipo de esposo o esposa que la Biblia dice que debe ser. Alguien que trata con amor y respeto a su pareja. Deseamos sinceramente que la sabiduría de Dios y el discernimiento los ayuden a edificar a su familia. El cáncer es una enfermedad que lamentablemente cada vez afecta a más personas en el mundo. Y en muchas ocasiones esta enfermedad avanza en la persona sin que siquiera se dé cuenta de ello, hasta que ya está muy avanzada. Bueno, así como el cáncer, en el mundo se está esparciendo cada vez más las ideas nacionalistas, políticas, y muchas veces sin que la persona se dé cuenta de ello. Y es que a medida de que se acerca el fin del sistema de Satanás, el mundo cada vez está más dividido, más inestable. Y a los siervos de Jehová se nos presiona para que tomemos partido. Por ejemplo, ustedes, queridos jóvenes, seguramente en las escuelas se fomentan debates para que cada uno tome su posición con respecto a asuntos sociales. O puede ser que en el trabajo también se nos presione y las conversaciones giren en torno de aspectos políticos o sociales. Incluso sin que las personas se den cuenta, nos presionan. Y la verdad es que cada vez se va a seguir presionando más y más a los siervos de Jehová. De hecho, en algunos lugares a los testigos no les dan trabajo o les niegan la asistencia social u otros servicios básicos por mantenerse neutrales en asuntos políticos. Aún así, no queremos que ninguna de estas ideas llegue a formar parte de nuestros pensamientos o de nuestro corazón. Y al igual que se cuidan las personas, nos cuidamos y cada cierto tiempo nos examinamos para ver si no hay algún rastro de cáncer o de alguna enfermedad grave, también queremos examinarnos regularmente para comprobar que no nos estamos contagiando de este espíritu que cada vez más se está esparciendo en el mundo. Para seguir siendo neutrales,
tenemos que estar de parte de la verdad. Jesucristo nos puso el ejemplo. Veamos un ejemplo de un relato bíblico que se encuentra aquí en Juan, que les invito a buscar conmigo. Juan capítulo 18, versículos 36 y 37. Juan 18, 36 y 37. Allí dice, Jesús le respondió, mi reino no es parte de este mundo. Si mi reino fuera parte de este mundo, mis ayudantes habrían peleado para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero la realidad es que mi reino no es de aquí. Así que Pilato le preguntó, ¿o sea que eres tú rey? Jesús le contestó, si tú mismo estás diciendo que yo soy rey, para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz. Jesucristo en esta ocasión fue neutral, aunque a él lo presionaban para que diera su punto de vista en aspectos políticos, él demostró que ya apoyaba a un gobierno en especial, el reino de Dios, y por eso se mantuvo neutral. Defendió la verdad. Nosotros también estamos de parte de la verdad. Y analicemos 3 verdades de la Biblia que nos motivan a ser neutrales. La primera verdad que nos motiva a ser neutrales la encontramos en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 19. Quizás usted recuerde muy bien esta cita, porque allí dice claramente que el mundo entero está en el poder o bajo el poder del maligno. Satanás es el gobernante del mundo. Y el sistema político de Satanás está en contra del reino de Dios. Si nosotros apoyáramos o tomáramos partido en asuntos políticos de este mundo, aunque sea en nuestro interior, podríamos aceptar como gobernante a Satanás mismo. Y claro que al entender que el gobernante del mundo es Satanás, no apoyaríamos ni un bando ni otro. Pensar en apoyar así alguna parte del mundo sería como pensar que cambiar de lugar en un avión que sabemos que se va a estrellar sirviera de algo. ¿Verdad que no? Tendríamos que bajarnos de ese avión. Así también nosotros no apoyamos ni un bando ni otro. La segunda verdad que apoyamos y que nos hace ser neutrales es la que encontramos en Juan 17, 16. Y Jesucristo mismo fue parte de lo que dijo también, ¿verdad? Es la misma idea que leímos en el relato de la vida de Jesús. Allí dice que Jesús dijo, ellos, refiriéndose a nosotros, no son parte del mundo, igual que yo no soy parte del mundo. Entonces, no hablamos mal de ningún gobierno, incluso si lo que hacen no nos beneficia. En los tiempos de Jesús, los romanos y los mismos gobernantes judíos cometían muchas injusticias. Jesús pudo aprovechar muchas oportunidades para hablar de esas injusticias o defender quizás haciendo algún movimiento social por las personas. Pero Jesús no lo hizo. Incluso cuando se le presionó para que dijera si estaba bien o mal pagar impuestos, él se mantuvo neutral, hasta en sus conversaciones. Nosotros también no queremos apoyar las ideas de las personas que protestan a favor de un cambio o apoyar un bando en una guerra, mucho menos. Ni siquiera en nuestras conversaciones queremos imitar a Jesús. Y la tercera verdad que nos mueve a ser neutrales la encontramos en Isaías capítulo 9, versículo 7. Y es que aquí se describe el único gobierno que podrá traer la paz y la justicia al mundo. Allí dice que la expresión de su gobierno, hablando proféticamente del gobierno de Jesús, dice, y la paz no tendrán fin en el trono de David y en su reino, para establecerlo firmemente y sostenerlo con la justicia y la rectitud
desde ahora y para siempre. Solo el reino de Dios hará verdadera justicia, traerá verdadera paz a la tierra. Y ni siquiera los líderes con mejores intenciones pueden solucionar los problemas de la humanidad. Pensar que un gobierno humano puede traer justicia y paz a la tierra es como pensar que un simple curita, ¿verdad?, una bandita, pudiera sanar una hemorragia interna en una persona. ¿Verdad que sería algo superficial simplemente esto? No podría hacerlo. Pues igualmente, los gobiernos humanos, aunque con buenas intenciones, es improbable que puedan traer la paz y la justicia al mundo. Solo el reino de Dios traerá verdadera paz y justicia. Veamos una situación en la que la neutralidad de un hermano se pone a prueba. Oye, Hugo, ¿viste el debate anoche? No, no lo vi. Uno de los candidatos tiene muy buenas ideas para mejorar las cosas. ¿Ah, sí? Habló del desempleo, la inmigración y otros temas. Las cosas como son. La economía iba mucho mejor cuando él estaba en el poder. Y si él gana, puede que sea mucho más fácil predicar. Entonces, ¿vas a votar por él? ¿Qué dices? Claro que no. Yo nunca votaría. Solamente estamos aquí hablando en confianza. ¿Se está debilitando la neutralidad de nuestro hermano? Él dice que nunca votaría, pero en su interior parece que está tomando partido en asuntos políticos, ¿verdad? Veamos cómo su amigo lo ayuda con tacto a corregir su forma de pensar. Martín, amigo, gracias por decirme lo que piensas. Todos queremos que las cosas mejoren, pero tenemos que tener cuidado de no dejar de ser neutrales. Es verdad, pero solo estamos platicando de las elecciones. No vamos a dejar de ser neutrales por eso, ¿no? Depende de lo que esté pasando en nuestro interior. El otro día estuve investigando sobre la neutralidad y me pareció interesante lo que dice Apocalipsis 13:16. Dice que la bestia salvaje o el sistema político de Satanás tratará de poner una marca en la mano, en la frente de todas las personas. Pero claro, no vamos a dejar que nos pase eso. Eso es, pero mira, aquí en Apocalipsis 13:16 hay una entrada en la guía de estudio que nos lleva a la atalaya de septiembre de 2021. Allí dice: en la antigüedad, a los esclavos se le ponía una marca que identificaba quién era su amo. De manera parecida, en nuestros días se esperará que todas las personas tengan una marca simbólica en la mano o en la frente. En otras palabras, se esperará que todo el mundo demuestre por sus acciones y sus pensamientos que pertenece y apoya a los gobiernos políticos. Así que la marca también tiene que ver con nuestros pensamientos. Exacto. Y recuerda, nuestras acciones son el resultado de nuestros pensamientos. Si no somos neutrales en nuestros pensamientos, tarde o temprano se notará en lo que decimos y hacemos. Gracias por compartir esto conmigo. Voy a tener más cuidado con lo que pienso. No voy a dejar que este mundo influya en mí. Este mundo nos presiona cada vez más para que dejemos de ser neutrales. Pero, ¿qué nos ayudará a resistir? Bueno, ya hemos visto algunas verdades que nos ayudan. Veamos dos principios que podrían resultarnos útiles para prepararnos para enfrentar situaciones así. Piense primero en este principio, Proverbios capítulo 15, versículo 28. Proverbios capítulo 15, versículo 28 dice que el corazón del justo medita antes de responder. Meditar, imaginar situaciones en las que se podría poner a prueba nuestra neutralidad y pensar en cómo vamos a responder nos puede ayudar. Por ejemplo, los padres de familia, ustedes, queridos hermanos, pueden pensar
en ayudar a sus hijos, a su familia, quizás durante la adoración en familia, para que puedan responder de forma clara, pero con tacto, a sus profesores o a sus compañeros de clase o en el trabajo. Hasta algunos padres hacen en la adoración de familia sesiones de práctica para poder enfrentar preguntas sobre estos temas. El segundo principio que nos puede ayudar es Proverbios capítulo 14, versículo 15. Proverbios 14, 15 dice que el ingenuo se cree todo lo que le dicen, pero el prudente mide bien todos sus pasos. Entonces, si somos prudentes, queremos medir bien nuestros pasos, no dejarnos llevar por la información. Por ejemplo, en las noticias, los noticieros, las redes sociales, cada vez se habla más de asuntos políticos. Y si somos prudentes, vamos a evitar que la alta influencia de estas cosas nos haga pensar de forma no neutral. Aunque no está mal, por supuesto, querer estar al día con algunas noticias, con las noticias recientes, pero tenemos que encontrar el equilibrio para no exponernos demasiado a las ideas que podrían contaminar nuestra mente. Aunque los asuntos políticos dividen cada vez al mundo, nosotros queremos conservar la paz y la unidad que tanto apreciamos, nuestra neutralidad. Tenemos una amistad estrecha con Jehová porque le damos devoción exclusiva. La Biblia explica lo que deben hacer los siervos de Dios para demostrar que apoyan su reino. Hemos visto en este discurso 3 verdades que nos ayudarán a ser neutrales. Que Satanás es el gobernante del mundo, que no somos parte del mundo y que solo el reino de Dios hará verdadera justicia en la tierra. Cuando nos comportamos de acuerdo con lo que dice la Biblia, demostramos que adoramos al Padre con verdad. Según una fuente respetada de información, durante febrero de este año 2025, la economía mexicana registró un desplome del 0.7% anual, la más severa en los últimos años, generando un panorama de gran incertidumbre. Pero esto no solamente sucede en México, también en otros países como los que atiende esta sucursal en nuestra región u otros países del mundo. Por ello, en estos tiempos complicados, muchos enfrentan problemas económicos. Algunos han perdido el empleo y otros luchan en conseguir las cosas básicas como la vivienda, la comida, la salud. En Apocalipsis capítulo 6, versículos 5 y 6, se describe una época en la que el alimento básico se vuelve costoso y eso es lo que vemos ahora. ¿Cómo afecta esto nuestra adoración a Jehová? ¿Podemos seguir adorándolo con verdad aun cuando sentimos que nos falta lo necesario? En este discurso veremos cómo los problemas económicos pueden poner a prueba nuestra fe cuando sentimos que no tenemos lo necesario. Pero, ¿cómo podemos seguir adorando a Jehová con verdad, como hemos estado viendo en esta serie de discursos, en estas circunstancias? Vamos a la Biblia, a Hebreos en el capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Y primero es importante indicar que adorar a Dios con verdad, note, implica creer y confiar en lo que la Biblia dice. Creer y confiar en lo que la Biblia dice. ¿Qué nos dice la Biblia respecto a los problemas económicos? Bueno, leamos entonces Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6. Que su modo de vivir esté libre del amor al dinero y estén contentos con las cosas que tienen. Porque Él, Jehová, ha dicho, nunca te dejaré y jamás te abandonaré. Así que podemos decir llenos de confianza, Jehová es mi ayudante, no tendré miedo. ¿Qué puede hacerme el hombre? Palabras claves de estos versículos.
nunca te dejaré, jamás te abandonaré. ¿Qué significa eso? Sencillamente que no sucederá el que Jehová no nos ayude. Él siempre, siempre nos ayudará. Y podemos ilustrar la idea de estos versículos pensando en lo siguiente. ¿Qué haría usted si tuviera que elegir entre aceptar un trabajo que compromete su relación con Jehová o seguir confiando en Él, aunque no sepa exactamente cómo se van a cubrir sus necesidades? Esa es una decisión a la que se han enfrentado muchos de nuestros hermanos. Así que entonces la aplicación que vemos en estos versículos es que los problemas económicos pueden poner a prueba nuestra fe, pero también pueden ser una oportunidad para demostrar que adoramos a Jehová con verdad, confiando en que Él nos dará lo que necesitamos. Ahora, confiar en Jehová no solamente es decir que creemos en Él y ya, tenemos que demostrarlo con nuestras acciones. ¿Cómo podemos hacerlo? Vamos a mencionar al menos 4 maneras. Primeramente, hablando con Él en oración. Contémosle nuestras preocupaciones, nuestras necesidades y pidámosle sabiduría para que nos ayude a usar bien lo poco que tengamos. La revista Despertar de enero del 2022 aconseja, por ejemplo, hacer un presupuesto, a evitar las deudas innecesarias y a resistir las compras impulsivas. Segunda manera en la que podemos demostrar que confiamos en Jehová, manteniendo nuestras prioridades espirituales. Mateo 6, 33 y 34 nos anima a buscar primero el reino. Así que, aunque estemos buscando algún empleo, no debemos descuidar nuestras reuniones y nuestra predicación, porque estas son actividades que fortalecen nuestra fe y nos acercan a Jehová. Tercera manera en la que demostramos que confiamos en Jehová, aprendiendo a estar contentos con lo que tenemos. La Biblia nos anima a pedirle a Jehová lo necesario, no lo excesivo, y estar contento al tener el sustento y con qué cubrirnos. De hecho, queridos hermanos, la felicidad no depende de lo material, la felicidad depende de nuestra relación con Jehová. Y la cuarta manera como podemos demostrar que confiamos en Jehová, vamos a verla en Hebreos capítulo 13, versículo 18. Hebreos capítulo 13, versículo 18. Muchas gracias por haberlo buscado. Dice: sigan orando por nosotros, porque estamos convencidos de que tenemos una buena conciencia, pues deseamos comportarnos con honradez en todo. ¿Cuál es la explicación entonces de lo que acabamos de leer? Bueno, como notamos, se nos exhorta a tener una buena conciencia. ¿Eso qué significa? Bueno, pues no sentir remordimiento, ningún remordimiento por haber hecho algo malo, como el no ser honrados. Y podemos ilustrar esto que acabamos de leer con lo siguiente. Imagine que a un hermano se le presenta una emergencia económica imprevista. Algunos hermanos han enfrentado la tentación de tomar prestado de la congregación para atender estas emergencias personales, pero eso no sería honrado. Así que aplicando entonces lo que acabamos de leer en este versículo, hemos de ser honrados en todo, lo que incluye el pagar impuestos, ser justos en nuestro trabajo, no tomar decisiones inesperadas que comprometan nuestra relación con Jehová. Incluso si tenemos un negocio o si estamos buscando empleo, noten, queridos hermanos, la honradez debe ser nuestra marca personal. La honradez debe ser nuestra marca personal. Y de hecho, cuando somos honrados nos beneficiamos, puesto que Jehová nos bendice. La Atalaya de abril del año 2000 menciona que es más probable que encontremos empleo o que lo conservemos si somos personas confiables y honradas. Y también nos beneficiamos porque podemos hablar con toda libertad, con toda convicción cuando predicamos, porque vivimos de acuerdo con lo que enseñamos. Y al vivir de acuerdo con lo que enseñamos, obtenemos tranquilidad, porque estamos seguros de que Jehová nos proveerá lo que necesitemos.
y no haremos nada que nos impida tener una buena conciencia. De hecho, muchas veces Jehová ha utilizado a la congregación, a su organización, para atender las necesidades urgentes de los hermanos. Probablemente usted mismo lo ha experimentado. Y es interesante, hermanos, que la Biblia dice que Jehová le exige a los cabezas de familia que provean para los que son suyos en sentido material, ¿verdad? ¿Recuerda usted cómo considera Jehová a un cabeza de familia que no lo hace? Peor que una persona sin fe. Bueno, reflexionemos. ¿Cómo quedaría Jehová si Él no nos da lo necesario por servirle? ¿Peor que una persona sin fe? Imposible, ¿verdad? Jamás suceda eso. Jehová no puede ser así. Así que entonces reflexionemos, ¿verdad? Si Jehová se pone tan estricto con los cabezas de familia, diciéndoles que provean en sentido material, es porque Jehová mismo primero les pone el ejemplo, en darnos lo necesario. Así que podemos tener la seguridad de que Él cubrirá nuestras necesidades. Y precisamente vamos a entrevistar a continuación a uno de nuestros hermanos del circuito que ha experimentado esta ayuda de Jehová en circunstancias difíciles. Es nuestro hermano Alberto Arellano. Nos da mucho gusto tenerlo aquí con nosotros, hermano Alberto, y queremos preguntarte, ¿a qué problema económico te enfrentaste y cómo te afectó? Bueno, hace tiempo tuve un problema en el ojo izquierdo. Tuve que hacerme 4 operaciones urgentes y aunque mi esposa y yo teníamos recursos, pues estas eran muy costosas. Tuvimos que conseguir más recursos económicos. Y también al momento de operarme, pues mucho reposo. Esto me afectó mucho ya que yo estaba acostumbrado a ser el principal proveedor de la familia en sentido económico. Me sentí inútil en sentido físico y espiritual y esto afectó mi ánimo. Aún así, no dejaba de orarle a Jehová. Sin duda un reto grande, pero ¿de qué maneras viste, hermano, la ayuda de Jehová? Al menos de 4 maneras. La primera, con mi familia y parientes cercanos. Mi esposa me apoyó en todo y nunca se rindió. Mi hijo se fue a trabajar en mi lugar y absorbió los gastos fuertes de la casa. Mi pequeña hija se desvivía por atenderme, aún con mi mal genio y mis limitaciones físicas. Esto me deprimió, pero aún así ellos me animaban. La segunda manera fue con mis ancianos de mi congregación. Ellos se hicieron disponibles y hasta me llevaron en su vehículo al hospital. La tercera, los hermanos de la congregación y de otras congregaciones me apoyaban con recursos económicos, despensas, ricas comidas, me iban a visitar, me llamaban por teléfono y a veces cuando iban a la casa me enseñaban artículos, un pensamiento bíblico para animarme. La cuarta, un amigo del trabajo que no es siervo de Jehová se hizo disponible, se presentó y hasta me prestó dinero sin intereses financieros. Seguro les fortaleció mucho ver estas ayudas de parte de Jehová. ¿Y qué hiciste, hermano, para seguir predicando y con qué resultados? Pues gracias a Jehová, pues lo hice en 2 maneras y una tercera. La primera fue de forma informal, en el campo informal. El amigo que les mencioné luego iba a la casa y decía, bueno, pues ¿cómo tienes despensa? ¿Cómo tienes esto y tu situación? Aprovechaba yo para predicarle y decirle, mira, Jehová nos está ayudando y Él nos sostiene. También cuando ya tuve fuerzas para salir a la calle, cuando me encontraba vecinos o conocidos, me preguntaban que cómo estaba de salud y aprovechaba para decirles, Jehová se acuerda de sus siervos y cómo nos ayuda. Y hasta en mi hogar prediqué con mi hija. En ese entonces, mi hija todavía no se había bautizado y ella se preocupaba por mí y casualmente ya le estaban haciendo las preguntas para el bautismo y ella me decía, ¿sabes qué, papá? Mejor lo posponemos y me pongo a trabajar por la necesidad que hay. Yo le prediqué, hablé con ella, la disuadí y tomó la decisión de seguir adelante con su dedicación. Así lo hizo y eso me animó mucho porque sabía que Jehová estaba escuchando mis oraciones. Pero fue gracias a Jehová que ella se bautizó, no a lo que yo le dije. Yo sí le prediqué, pero fue gracias a Jehová. Actualmente me siento contento porque Jehová ve los esfuerzos para predicar y los bendice. Y aunque
ya trabajo, aunque sea limitadamente, y hago mi actividad espiritual, lo hago de corazón y muy agradecido. Gracias, hermano Alberto. Su entrevista nos ha fortalecido. La Biblia promete que el reino de Dios acabará con todos los problemas económicos, hermanos. Isaías capítulo 65 describe un futuro en el que cada uno disfrutará de su propio trabajo sin temor a la escasez. Pero mientras llegue ese día, sigamos fortaleciendo nuestra confianza en Jehová. Mateo capítulo 6, versículo 26 y 32 nos recuerda que Jehová cuida incluso de las aves, con cuánta más razón cuidará de nosotros. Jesús dijo que Jehová está atento aún cuando un gorrioncito cae a tierra. Reflexionemos en lo siguiente. ¿Cuánto cuesta la tecnología para construir, por ejemplo, este hermoso salón de asambleas? Materiales, instalaciones eléctricas, inmuebles, jardines, etcétera. Seguramente muchos millones de pesos. ¿Cuánto costará la tecnología para construir todos los edificios que existen en el mundo? Bueno, lo cierto es que ese dinero existe porque se han construido esos edificios. Pero pensemos, ¿cuánto cuesta la tecnología para construir un solo pequeño gorrión? Que alguien diga, yo creé de la nada este gorrioncito. ¿Verdad que ni con todo el dinero del mundo es posible eso? Bueno, Jesús no dijo que valemos lo de un gorrión. Jesús dijo, ustedes valen más que muchos gorriones. Así que nuestro Padre Celestial, si cuida de las pequeñas aves, puede cuidar de nosotros. Él es nuestro Padre y sabe lo que necesitamos. Y aunque quizás no tengamos todo lo que queramos en estos momentos, podemos estar seguros de que no nos faltará lo que realmente necesitamos. Y por supuesto, hermanos, en el futuro, Jehová nos dará todo lo que anhelamos ahora. Esta serie de discursos, entonces, nos ha ayudado a ver cómo podemos adorar a Jehová con verdad en 3 campos. ¿Los recuerda? En la familia, en un mundo dividido y cuando afrontamos problemas económicos. La pregunta de repaso para este discurso es, ¿cómo demostramos que adoramos a Jehová con verdad? De acuerdo a los textos bíblicos que hemos estado analizando, lo demostramos no solo creyendo que la Biblia dice la verdad, sino viviendo la verdad al ponerla en práctica en nuestra vida. Así que, queridos hermanos, estemos resueltos todos a seguir adorando al Padre con verdad, pues así le daremos gloria a ese Dios de la verdad, Jehová. Cuando empezó a estudiar la verdad, ¿qué doctrina le llamó más la atención? ¿Qué creencia le gustó? ¿Cuál de estas le resultó tan tranquilizadora? ¿Cuál le resultó tan apacible, tan refrescante, tan amorosa de parte de Jehová? ¿Qué verdad bíblica le llegó al corazón? ¿La recuerda? Cuando empezamos a estudiar la Biblia, encontramos un tesoro maravilloso, encontramos algo de muchísimo valor. Porque cuando empezamos a analizar la palabra de Dios, descubrimos a Jehová y sus propósitos. Traiga a su memoria todas las verdades bíblicas que logra comprender. Logramos comprender cuál es el nombre de Dios, pero no solamente el nombre, su significado y las bellas cualidades que nuestro Dios Jehová posee, de manera que esas cualidades hacen que lo lleguemos a amar cada día más. Además, nos mostró todo lo que hizo para poder librarnos de la muerte y del pecado al darnos el regalo maravilloso del rescate por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. No solo ello, nos ha abierto la esperanza para aquellos que tienen ungimiento, la esperanza celestial. Y para las otras ovejas, la vida eterna en una tierra paradisíaca, en el paraíso. ¿Cómo será? Lo hemos analizado y hemos visto y llegamos a ver que será un lugar hermoso, sin sufrimiento, sufrimiento físico, emocional o mental. No habrá desigualdad, no habrá tristezas, no habrá sufrimiento con las enfermedades ni con la muerte.
cuánto hemos en realidad aprendido esas maravillosas verdades procedentes de nuestro Creador. Además, no solo nos ha beneficiado para el futuro, nos ha enseñado cuál es la mejor manera de vivir en este tiempo, cuál es la mejor manera de comportarnos en este tiempo. Esas enseñanzas, sobre todo, son muy valiosas porque nos han acercado a Jehová y nos han hecho que lo conozcamos, que le tengamos amor y que lleguemos a ser sus amigos. Cuando uno conoce estas verdades tan maravillosas, ¿estaríamos dispuestos a cambiarlo por algo de menos valor? La respuesta yo creo que es obvia y clara. Nada puede hacernos posible que cambiemos las verdades maravillosas de Jehová, su nombre y sus propósitos, por cualquier otra cosa. Por si eso fuera poco, Él no ha dificultado entender sus maravillosas verdades, como Jesucristo lo expresó en alguna ocasión en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 25. Jehová ha dado a conocer la verdad a los humildes. Pero ¿qué necesitamos hacer para beneficiarnos de esta verdad? Escuchemos un consejo sabio. Diríjase al libro de Proverbios, capítulo 23. Tenga la bondad de abrir su copia de las Escrituras, de la Biblia, o dirigirse a su dispositivo móvil en el libro de Proverbios, capítulo 23, Proverbios 23. ¿Ya lo tiene usted? Dice así: compra la verdad y nunca la vendas. También sabiduría, disciplina y entendimiento. ¿Qué tenemos que hacer? Comprar la verdad y nunca venderla. ¿Y qué podemos hacer para comprar la verdad? ¿Ha intentado comprar algo con recursos limitados? Todos. Pero cuando usted lo desea, ¿qué hace? Hace sacrificios. Ajusta su presupuesto, ahorra, gasta menos, se pone a dieta, no sé. Pero hacemos realmente sacrificios por obtener lo que deseamos. Bueno, si eso lo hacemos con intentar comprar algo de este sistema, la realidad es que comprar la verdad merece todos los sacrificios que tengamos que hacer por conseguirla. Pero queremos animarle a dos de ellos. ¿Cuáles? El primero, tenemos que invertir tiempo para aprender de Jehová Dios y sus propósitos. Escuche, tenemos que invertir tiempo para aprender de Jehová y sus propósitos. La invitación es: siga apartando tiempo para su lectura regular de las verdades bíblicas enmarcadas en la palabra de Dios. No solo leerlas, meditarlas, meditar estas valiosas verdades, meditar en ellas a medida que estudiamos. Eso va a reforzar nuestra resolución de vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos señala. Y es donde entra el otro sacrificio. ¿Cuál es? Tenemos que esforzarnos por vivir de acuerdo a las normas de Jehová. Tenemos que esforzarnos por vivir de acuerdo a las normas de Jehová. En Proverbios, en el capítulo 23, el versículo 23 que leímos, dice que también hay que adquirir sabiduría, disciplina y entendimiento. La sabiduría es el conocimiento puesto en práctica. De manera que si estamos leyendo algo en la palabra de Dios y vemos con claridad de que ahí dice haga esto o no haga esto, sea sabio, pónganlo en práctica. Habla también de disciplina. ¿Por qué? Porque a veces tenemos que corregir hasta nuestras opiniones personales o puntos de vista para que estén en armonía con la palabra de Dios. Y puede que nos toque ser disciplinados por la palabra de Jehová cuando tratamos de ajustar nuestros pensamientos incluso para que armonicen con la voluntad divina. Seamos entendidos, tenga entendimiento. Si ya entendimos algo, ¿qué hay que hacer? Exactamente, practicarlo.
y hacer los cambios necesarios para vivir de acuerdo con las normas de Jehová. Muchos han estado dispuestos a hacer grandes sacrificios para poder adorar a Jehová, para poder servirle con espíritu y con verdad. ¿Qué sacrificios han hecho algunos? Bueno, algunos han tenido que privarse de deseos personales, otros han tenido que cambiar completamente su estilo de vida. Hay quienes inclusive han rechazado dinero y fama, o tal vez hasta han hecho frente a la oposición familiar. Platiquemos de algunos de estos aspectos mediante algunas experiencias. Mire, por ejemplo, algunos han tenido que hacer a un lado deseos personales. Hablemos de Christopher Bauer, un hermano alemán. Desde pequeño, como desde los 14 años a los 17, se formó una personalidad complicada, rebelde, orgullosa. Le llevó eso a salir de casa y se fue con la idea de conocer al mundo, pero tuvo varios tropiezos hasta que llegó a una conclusión. Era buena, mire, su conclusión era viajar por el mundo para contemplar las maravillas que Dios creó. Viajar por el mundo para contemplar las maravillas que Dios creó. Era excelente. De hecho, se casó, se hizo un siervo de Dios y seguía en la misma idea. Pero en una travesía en medio del Atlántico, reflexionando en el papel de Jesús, entendió que no podía comprar el reino solamente dándole a Jehová lo que le sobraba, sino que meditando en el ejemplo de Jesús, se resolvió ya no a comprar el reino en abonos chiquitos, en pagos pequeños. No. ¿Cuál fue el resultado? Aunque ya era un siervo de Dios, vio la necesidad de hacer cambios en su manera de pensar y en su estilo de vivir. Así que se centró en el reino. ¿Cuál ha sido el resultado? Es feliz. Tiene una vida con propósito, menciona él, y ahora adora a Jehová con alegría y ayuda a otros a hacer lo mismo. Otros han tenido que hacer cambios muy fuertes, por ejemplo, en un estilo de vida que no agrada a Jehová. Vamos a hablar de una mujer a la que llamaremos Rose. Tenía una relación lesbiana cuando escuchó el mensaje del reino. Además, era presidenta de una organización que apoyaba a los movimientos homosexuales. Cuando empezó a estudiar la Biblia, descubrió el inmenso valor de las verdades del reino y estuvo dispuesta a dejar su papel, su puesto que tenía en esa organización y a romper con su pareja. Su corazón se vio motivada a renunciar a estas cosas y se bautizó en el 2009. Al año siguiente se hizo precursora. Su amor por Jehová y por las verdades bíblicas fue más fuerte que sus malos deseos. Bueno, otros han comprado la verdad dejando dinero y fama. ¿Han escuchado la experiencia de Jason Voorhees? Sí, un profesional del fútbol. Dejó una carrera prometedora aunque tenía una propuesta de millones de dólares. Él ya era profesional y ganaba una cantidad enorme de dinero. Sabía que podía hacerse de muchas cosas materiales, pero llegó el momento en que se dio cuenta que inclusive quienes tenían más que él no eran felices. Pidió un estudio de la Biblia y se bautizó en el 2015. Ahora expresa: ahora soy un mejor amigo, un mejor hermano, un mejor hijo. Cuando sirves a Jehová, siempre ganas. Él agrega: entre más centremos nuestra vida en Jehová, seremos más felices. Miren, hizo los cambios necesarios para lograr tener una vida feliz. Otros han hecho frente a la oposición familiar. Aunque nos esforzamos por cumplir con nuestras responsabilidades familiares lo mejor que se puede, a veces algún familiar, aún con buenas intenciones, desea alejarnos de la verdad. Y ¿saben una cosa? Deseo felicitarlos, porque sé que muchos de ustedes también han hecho enormes sacrificios por aprender la verdad, por comprarla, por tenerla. Por ejemplo,
Algunos se han hecho sacrificios como los que mencionamos, dejando a un lado sus deseos personales, han modificado su anterior estilo de vida y no dudamos que algunos han dejado carreras prometedoras o empleos muy bien remunerados. Algunos le han hecho y le siguen haciendo frente a la oposición de la familia. La verdad es que entre el auditorio hasta los más pequeñitos han hecho frente a veces a las burlas en las escuelas. O si eres una persona joven, te tocó un mundo muy difícil. Sabemos que cuesta trabajo y sabemos que en muchas ocasiones tal vez hasta te tachen de intolerante o de anticuado o de que no estás disfrutando tu vida. Pero tenemos magníficos ejemplos de hermanos mayores. Algunos llevan décadas de lealtad a Jehová. ¿Por qué razón? Porque han considerado la verdad bíblica de muchísimo más valor que todas las demás cosas. Así que recuerde que han comprado la verdad y que eso es de un inmenso valor. No solo hay que comprarla, hay que ahora hacer lo posible por protegerla. ¿Recuerda usted Proverbios 23:23? Compra la verdad y nunca la vendas. Ese es el otro punto. Si para nosotros la verdad vale más de todo lo que hemos dejado en el pasado, entonces cada uno de nosotros debe de continuar esforzándose por tener ese aprecio por la verdad. Notemos la invitación que nos hace el Salmo 119. Si para nosotros la verdad vale más que cualquier otra cosa, no la venda nunca. No dejemos de fortalecer nuestro amor por Jehová y por la verdad. Dirija por favor su atención al Salmo 119, 97. Vea la bella amonestación o recordatorio que nos expresa. Salmo 119, 97. Dice así: cuánto amo tu ley, reflexiono en ella todo el día. Siga apartando tiempo para aprender de las verdades bíblicas, medite en ellas, hable de ellas y dele las gracias a Jehová por todo lo que nos ha enseñado. Verdades maravillosas que nos reconfortan. Cuidémosla. ¿Ha tenido usted una planta? ¿O ha tenido usted una planta sembrada en una maceta? ¿Se le ha secado? A mí varias. ¿Por qué? Cuando uno la compra, se ve hermosa esa planta. Pero si uno no la riega en su momento, ¿qué ocurre? Pues empieza a secar. Tal vez al principio pasa uno y la ve y aguanta. No pasa nada. Pero conforme van pasando los días, se va secando, marchitando y probablemente hasta muere. Es triste, pero a un cristiano le puede pasar. Si no alimenta su corazón con un estudio regular de la Biblia, con el alimento al tiempo apropiado para sus propias necesidades, como esa plantita que requiere agua en ese momento, ¿qué puede pasar? Sin darnos cuenta nos podemos estar alejando poco a poco de las maravillosas verdades de Jehová. Y entonces nos podemos secar. ¿Cómo puede ocurrir esto? Bueno, si empezamos a dedicar demasiado tiempo al entretenimiento, a las metas personales, a los gustos personales, a las aficiones personales, al internet, a la televisión, cosas que en realidad no son malas. Pero si éstas le quitan tiempo para que usted riegue su corazón con las verdades bíblicas, puede que entonces nos empecemos a secar. No necesariamente tienen que ser cosas malas. Mire, por ejemplo, algún cristiano se puede distraer porque tal vez lleva una excesiva vida social. Le gustan las fiestas, las reuniones sociales. Pero si lo hace con mucha regularidad, o tal vez no asiste, pero le gusta organizar y organiza una enorme. Eso lleva tiempo, esfuerzo. Y eso nos puede estar llevando a que las actividades sociales
que no son malas, nos roben un tiempo que podemos dedicar a las actividades teocráticas. O tal vez nos estamos endeudando. No se endeude. Es que a veces 50% de descuento, ahorre ese 50%. Si no lo compra, se ahorra el 100%. Así que sea cuidadoso, sea muy cuidadoso con cómo utiliza usted sus recursos. Sabemos que a veces nuestros recursos pueden limitarse. No los desaproveche. Úselos de manera práctica y beneficiosa. También hay que tener cuidado con las redes sociales. A veces el mundo presenta unas cosas tan llamativas que alguien puede buscar algún consejo. ¿En dónde cree usted? En el internet. Y justo llega una publicación y ahí viene la respuesta. Pero el mundo es tan engañoso, el sistema que Satanás, que puede hacer entonces que estemos buscando en otra dirección, en otra mesa, lo que tenemos al alcance. Nunca olvide los sacrificios que ha hecho para poder comprar la verdad maravillosa de Jehová. Nunca lo olvide. Tomemos, por ejemplo, el caso del apóstol Pablo. El apóstol Pablo iba progresando muy bien en el sistema de su día. De hecho, había sido educado a los pies de un sumo sacerdote de prestigio, y hasta tenía inclusive autoridad del sumo sacerdote para poder hacer algunas actividades que él consideraba adecuadas en contra del cristianismo verdadero. Y si se le había dado era porque era respetable en su medio. Pero cuando empezó a aprender la verdad bíblica, cuando captó la profundidad de las maravillosas promesas de Jehová y el entendimiento bíblico que adquirió, ¿qué expresó? Leamos juntos. Filipenses capítulo número 3. Dirija usted su atención a Filipenses capítulo número 3. Había estudiado las leyes judías con uno de los maestros más famosos de su tiempo. Tenía también el reconocimiento que inclusive el sumo sacerdote le dio en su momento. Pero miren, cuando aprendió las verdades maravillosas, ¿qué concluyó? Filipenses 3:8. Es más, considero también que todas las cosas son pérdida debido al incalculable valor del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por Él he aceptado la pérdida de todas las cosas y las veo como un montón de basura para ganar al Cristo. Las consideraba un montón de basura porque ahora comprendía las verdades maravillosas de Jehová. Es interesante que la nota de estudio, aquí en Filipenses 3:8, menciona que la expresión un montón de basura puede ser traducida en una sola palabra. Solo que la palabra es desechos, desperdicios. Palabras fuertes, excremento o estiércol. ¿Por qué utilizaría el apóstol Pablo tan gráficamente esta expresión? Porque no pensaba en las ventajas que había dejado atrás, sino que más bien todas las cosas que en su día consideró muy importantes habían pasado a ser un montón de basura en comparación con el incalculable valor del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Qué debemos hacer nosotros? Nunca permitamos que el entretenimiento, la música, las redes sociales o las cosas que nos llegan a la mente nos hagan pensar que en realidad cometimos un error. Nunca pensemos que esas cosas que dejamos atrás realmente son comparables a las valiosas verdades de Jehová. Recuerde, sin importar lo que haya tenido que sacrificar, que lo que ha recibido es de muchísimo más valor. Es como un pequeño que junta unas monedas, no sé, a lo mejor junta unas 50 monedas. ¿Lo ha visto? Hasta lo carga en todos lados, ¿verdad? Entonces el papá, al ver su afán por conseguir tanto, le dice, mira, este billete,
un billete equivalente a 50 o 100 veces las monedas. Te lo cambio. Pero ¿qué hace el pequeñito? Ve así de grande y ve así y se empieza... pero ¿qué dice la mamá? Ese billete vale 100 veces lo que tienes. ¡Pum! Lo agarra y ya no lo suelta. Pero a veces algo que creemos que nos ha costado puede estarnos obstaculizando realmente entender que las verdades bíblicas que tenemos son lo más valioso. Las compañías juegan un papel importante en esto. ¿Por qué? Porque las malas compañías pueden debilitar nuestro amor por las verdades bíblicas. Miren, Salomón, quien escribió lo que leímos en Proverbios 23:23, con el tiempo lamentablemente vendió la verdad. Sí, el que escribió este maravilloso consejo no siguió la verdad que Jehová le había dado. Jehová le dijo, no te cases con muchas esposas y no te cases con esposas extranjeras. ¿Y qué cree? Exactamente, fue en esa dirección. ¿A qué lo llevó esa situación? A perder su posición delante de Jehová. La verdad es que hizo cosas terribles, hasta la idolatría. Probablemente se engañó pensando que podía dar todavía hacer sacrificios en el templo. Pero esto nos muestra algo. En realidad, la presión de grupo, las malas compañías, las malas decisiones que nos hagan tomar, pueden acabar con nuestra esperanza, nuestra fe y la compra que hemos hecho de la verdad. Muchas personas que se oponen a la verdad están a nuestro alrededor. Nunca piense que lo que digan o lo que hagan no van a influir en usted. Claro que pueden hacerlo. Miren, pongamos un ejemplo. ¿Recuerda usted al gobernador Poncio Pilato? Sabía que Jesucristo era inocente y al parecer él mismo no deseaba causarle ningún daño. De hecho, la Biblia dice que admitió, nada que merezca la muerte ha sido cometida por este hombre. Pero a pesar de todo, lo condenó a Jesucristo a la pena capital. ¿Por qué? Porque los que gritaban en contra de Jesús lo intimidaron. Aquí hay algo cierto. Poncio Pilato tomó una decisión sobre Jesús porque los que más insistieron y gritaron estaban equivocados. Sin embargo, tanto ruido que hicieron, ablandó el corazón y la decisión de Poncio Pilato. Lo mismo puede ocurrirnos hoy en día, en la televisión, en el teléfono, en las conversaciones, en la escuela, con los compañeros de trabajo. Hay opiniones muy populares a las que se les da mucha publicidad, sean de ámbito moral, sobre la vida, la familia, temas punzantes. Pero eso no quiere decir que tengan la razón, ni que sean adecuadas o correctas. De manera parecida, recuerde, hoy día hay opiniones muy populares a las que se les da muchísima publicidad, pero eso no quiere decir que sean correctas. Por eso, debemos de analizar si alguien está influyendo poco a poco en nuestra forma de pensar. Mira, no sé si le ha pasado, pero a mí me pasó en cierta ocasión. Estaba viendo la televisión, vamos a resumirlo en una película entre buenos y malos, por decirlo así. Pero llegó un momento en que yo le iba a los malos. Hasta estaba preocupado, ¡ay, lo van a agarrar, lo van a agarrar! De manera bien sutil, resulta que ahora uno está apoyando el lado inadecuado. Y lo peor y triste es que puede ser el lado contrario a Jehová. Por eso tenga mucho cuidado con lo que absorbe su mente. Mire, por ejemplo, Ángela, una hermana de Asia, explica cómo descubrió el daño que le podían hacer las redes sociales. Te puede nublar la mente poco a poco sin que te des cuenta, expresa. Llegué a un punto
en que no me molestaba tener amigos que no respetaran los principios bíblicos. Al final empecé a pensar que no estaba tan mal llevar una vida que desagradara a Jehová. Qué bueno que los ancianos me ayudaron con mucho cariño a darme cuenta. Hice los cambios necesarios. Ella cuenta, ahora ya no lleno mi cabeza con las redes sociales, sino con cosas espirituales. Por mucho que el mundo diga que la conducta inmoral está bien, no nos dejemos engañar, es una mentira. Y podemos sentirnos afectados si dejamos que algo o alguien influya en nuestra mente. Tenga la seguridad de que nuestro Padre Celestial Jehová va a valorar los esfuerzos que usted hace por comprar la verdad. Comprar la verdad significa dejar las cosas atrás que valoramos por un tiempo para tener la verdad y valorarla muchísimo más. Cuando nuestra forma de vivir está en armonía con la voluntad de Dios, demostramos que estamos agradecidos a Jehová por esa verdad. ¿Y sabe cuál es la respuesta de Jehová cuando ven nuestro celo por la verdad bíblica? Leamos el Evangelio de Juan. Estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo ve Jehová? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo te ve cuando estamos realmente viviendo la verdad? El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 21. Note estas bellas palabras. Juan 14, 21 dice, el que acepta mis mandamientos y los obedece es el que me ama, y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo lo amaré y me mostraré abiertamente a él. Jehová ama a los que se esfuerzan por aprender la verdad y por vivir de acuerdo a ella. Él nunca olvida las valientes decisiones que ustedes como siervos de Él han tomado por comprar la verdad. Si seguimos demostrando que amamos la verdad, Jehová nos va a ayudar a entenderla y a ponerla por práctica en nuestra vida personal. ¿Qué se piensa usted llevar de esta asamblea? ¿Tuvo la oportunidad de captar las respuestas a los diferentes puntos? ¿Qué queremos que recuerde? Mire, Jehová está buscando a las personas que se dejan guiar por su Espíritu Santo y lo adoran basándose en la verdad de la Biblia. Que el Espíritu de Jehová nos puede ayudar, nos da guía. ¿En qué aspectos? Para superar el desánimo, para esforzarnos por hacer más en nuestro servicio. Recordemos que nuestro amor por las verdades nos motivan a enseñar la verdad, porque las enseñanzas y el vivir de cada uno de nosotros puede hacer que otros aprecien la verdad bíblica. ¿Recuerda usted cómo demostramos que adoramos a Jehová con verdad? Lo demostramos no solo leyendo la Biblia, sino viviendo la verdad y poniéndola en práctica en nuestra vida. ¿Les agradaría responder la última pregunta de repaso? ¿Qué podemos hacer para comprar la verdad y no venderla nunca? Proverbios 23, 23. Compramos la verdad cuando hacemos sacrificios para aprenderla y vivir de acuerdo con ella. Si nunca olvidamos que las cosas que sacrificamos son menos valiosas que la verdad, y si seguimos fortaleciendo nuestro amor por ella, nunca la venderemos. Proverbios 23, 23. Compramos la verdad cuando hacemos sacrificios para aprenderla y vivir de acuerdo con ella. Si nunca olvidamos que las cosas que sacrificamos son menos valiosas que la verdad, y si seguimos fortaleciendo nuestro amor por ella, nunca la venderemos. Las verdades bíblicas son el bello jardín de Jehová. Algunas de esas verdades son como una flor bonita de un color llamativo que nos atrae. Otras doctrinas son como un olor a flor suave que nos tranquilizan, nos calman nuestra ansiedad
y nos hacen percibir un futuro maravilloso. Como un arroyo que cruza en ese jardín, la agua viva y fresca de la verdad nos resulta reconfortante de manera amplia y constante. Lo más hermoso es que no son simplemente palabras, son verdades que transforman vida, que nos acercan muchísimo más a nuestro Creador y amigo Jehová Dios. En este mundo, lleno de incertidumbre, esas verdades maravillosas brillan como perlas, como un tesoro muy valioso. Aquellos que compran la verdad y que nunca la vendan, experimentarán las grandes bendiciones que da Jehová a todos aquellos que le adoran con espíritu y con verdad. Gracias, hermano Bravo. Su discurso y todo el programa de esta asamblea nos seguirá animando a dar adoración pura a Jehová. El total de asistentes a la sesión de la tarde fue de 1,768. Y nos complace dar la bienvenida a los 14 nuevos discípulos que se bautizaron el día de hoy. Muchos hermanos han trabajado duro para que hayamos podido disfrutar de esta asamblea. Y qué bueno que podamos usar este hermoso salón de asambleas. Agradecemos mucho la labor de quienes lo supervisan y mantienen. ¿Desean darles las gracias a todos los que trabajaron para que disfrutáramos de esta asamblea? Terminemos esta emotiva asamblea poniéndonos de pie para cantar juntos la canción 29 titulada Hagamos honor a nuestro nombre. Después, el hermano Fabricio Bravo concluirá con una oración. Canción 29.